El programa tiene como objetivo principal contribuir al crecimiento económico inclusivo y sustentable y a la creación de empleos a través de las MIPYMES mejor desarrolladas y más competitivas en un ambiente de negocios mejorado. Y bueno, dándole las gracias nuevamente al Estudio Jurídico Ferrere por esta presentación. ¿Te parece, Matías, si arrancamos? Yo creo que en los siguientes minutos se van a ir conectando las personas que falten. Yo soy Paula Carro, soy la coordinadora de la Unidad de Inteligencia Estratégica. También está conectada la señorita Delia Batilana. Ella es la comunicadora estratégica por la UIP de este programa. Y nos vamos a quedar con ustedes para más adelante acompañar el espacio de preguntas. Adelante, por favor, Matías. Sí, gracias Paula por la introducción. Muy buenas tardes a todos. Agradezco también este espacio que nos brinda la UIP a través de Paula y Delia, con quienes hemos estado en contacto en estos últimos días preparando esta presentación. Bueno, yo soy Matías, ¿verdad? Como me presentaba Paula, soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Y como se mencionaba en la descripción de este evento, yo colaboré en lo que fue durante la redacción del entonces anteproyecto de esta ley que establece el régimen jurídico del teletrabajo. Trabajamos en esto en el segundo semestre del 2019, fue un trabajo de exactamente 6 meses, de julio a diciembre, hasta que fue presentado, previo a la pandemia, ¿verdad? Después fue aprobado ya más adelante, que vamos a ir comentando en la presentación. Sobre lo que vamos a hablar es las implicancias que tiene esta ley para las empresas, lo que trae la aplicación de esto en el día a día de una empresa dentro del marco de una relación laboral. Podemos arrancar, Juan. A ver, claro. Con la evolución de lo que fue la economía, en los mercados laborales dentro de los mercados laborales se ha vuelto más importante medir la producción del trabajador sobre un objetivo concreto antes que una producción resultante de un determinado tiempo de trabajo, que sería una estricta jornada de trabajo, estar sentado 8 horas al día en la oficina, ¿verdad? Y esto sin importar el lugar de la prestación de las tareas contratadas, ¿verdad? Dando un pantallazo de cómo surge el teletrabajo. Y así entonces esta modalidad fue cobrando valor, practicidad y más que nada aplicabilidad de la mano de los avances tecnológicos que tuvimos en los últimos años, que nos permiten este tipo de eventos, por ejemplo, ¿verdad? Son al 100% de manera virtual, podemos tomar de la casa, la oficina, inclusive desde el auto. Y esto entonces nos permite también la prestación de servicios para cumplir con un contrato de trabajo a distancia sin necesidad de estar necesariamente en la oficina, en un lugar de trabajo particular, ¿verdad? La ley esta fue promulgada el 1 de junio del 2021. Hoy se encuentra aún carente de una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Debió ser reglamentada ya antes de septiembre, pero aún no tenemos esa reglamentación. Es un punto importante la reglamentación porque debe ahondar en particularidades que tiene la ley, como es, por ejemplo, el tema que vamos a explicar más adelante de cómo el empleador hace el control de lo que es su obligación de preservar la salud y la seguridad ocupacional del teletrabajador. Esta es una ley de orden público, no puede ser, o sea, los derechos que esta otorga no pueden ser renunciables, y es una ley complementaria al Código del Trabajo. ¿Ya? Ahí podemos avanzar, Juan. Bueno, como condiciones generales tenemos 3 puntos, ¿verdad? Primero, se trata de una modalidad voluntaria. Segundo, se puede acordar en una descripción inicial en el puesto de trabajo, o se puede incorporar con posterioridad, que fue lo que muchos vivimos durante la pandemia. Era una incorporación posterior a lo que ya era el inicio de la relación. Se puede hacer de manera a tiempo completo, puedo estar yo el 100% trabajando a distancia, haciendo teletrabajo, puede ser en jornadas alternadas, que sería hago lunes, miércoles, viernes, martes y jueves voy a la oficina. Puede ser de manera temporal, dentro de un determinado tiempo,
que sería, acordamos hacer 3 meses. Por ejemplo. Bueno, tocando un poco el primer punto de lo que es la voluntariedad, vamos a con que la adopción de esta modalidad es voluntaria para ambas partes, para el empleador, para el trabajador, dentro de lo que es la relación laboral. En ambos casos es sumamente importante que el empleador entregue al trabajador, o sea, que se confeccione un documento con reglas claras, que contenga una descripción de cuáles son las condiciones para el desempeño de las labores del teletrabajador bajo la modalidad, ¿verdad? Tenemos que establecer como empleadores la posibilidad de una reversibilidad que sea por decisión individual. Esto significa que la empresa en algún momento pueda requerir por A o B motivo el retorno del trabajador a lo que es el trabajo presencial, ¿verdad? Son varios los motivos que en mi experiencia vimos que suscitan a que la empresa deba recurrir a ejercer este derecho de solicitar la reversibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, es que el trabajador hay veces que disminuye la productividad, no cumple con lo que esperábamos. También sucede que las condiciones del lugar del trabajo o del trabajador no son aptas, entonces la empresa decide llamarlo otra vez. Eh, Mencionaba que lo relativo a las jornadas, podemos hacerlo a tiempo completo, de manera alternada, de forma temporal, siempre acordando entre las partes, ¿verdad? Los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que son las condiciones generales al empezar esta modalidad son 5. Primero, tenemos que establecer la posibilidad de suspender, de modificar o de cancelar esta modalidad de trabajo, siempre a determinación del empleador. Tenemos que establecer la aplicación de un horario laboral específico que el trabajador va a tener que cumplir. Tenemos que informar al trabajador sobre la normativa del empleador referente a la protección de datos y lo que es el manejo de información. Es un tema sensible porque yo puedo estar en casa con acceso a información sensible para el empleador, entonces resulta importante que el teletrabajador y que exista constancia de ellos de que fue informado de qué puedo hacer, qué no puedo hacer con los datos, ¿verdad? Siempre respetando lo que es la obligación de la confidencialidad en una relación de trabajo, ¿verdad? También el cuarto punto es informar al teletrabajador sobre la política en materia de salud y seguridad en el trabajo, cuáles son los protocolos en este ámbito, a qué nos referimos con eso. Por ejemplo, informar al trabajador sobre buenas prácticas, de mantenerse a cierta distancia del monitor, tomarse descansos, mantener una postura recta, tener las conexiones eléctricas seguras, que no tenga, por ejemplo, la zapatilla suelta, nada que pueda resultar eventualmente riesgoso. Y por último, es importante también especificar cuáles son las herramientas, los equipos, los materiales. Si yo te doy una silla, te doy un mouse, una computadora, para que llegues a tu casa, y también especificar que la información contenida en ella siguen siendo propiedad de la empresa. Juan, ahí podemos pasar a la jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo. La ley lo que establece es que el trabajador debe cumplir con la misma carga horaria pactada en su contrato de trabajo. Si yo en el contrato de trabajo tengo pactado trabajar de 8 a 18, eso me va a aplicar tanto para la oficina como para la casa, ¿verdad? Tengo que estar disponible dentro de ese horario. Siempre podemos pactar un horario distinto al que mencioné el ejemplo, ¿verdad? Respetando la cantidad de horas diarias o semanales que es lo que fija la ley, ¿verdad? El teletrabajador puede gestionar esta organización del tiempo de trabajo equiparando una carga laboral equivalente a lo que hacen sus compañeros en la oficina, ¿verdad? Si yo estoy en casa, puede que pueda flexibilizar un poquito mi horario de 9 a 19, pero siempre tenés que estar disponible en lo que fue pactado, ¿verdad? A los teletrabajadores le va a aplicar la misma limitación de jornada que tienen los trabajadores que desarrollan las tareas físicamente en la empresa. Esto es lo que mencionábamos de 8 horas diarias o 48 semanales, ¿verdad?
si hay tiempo que excede, o sea, el tiempo de trabajo que exceda la jornada habitual, se tiene que retribuir como horas extras. De esta manera, ¿verdad? Si bien una de las características del teletrabajo es que es un sistema basado en la confianza entre las partes, la flexibilidad del horario de trabajo, esta modalidad siempre se tiene que dar en el marco de las jornadas máximas para el trabajo, evitando una sobrecarga de trabajo del teletrabajador, lo que va a resultar en una consecuente reducción de la productividad del mismo, ¿verdad? Vamos a empezar a explotar al teletrabajador, bajando la productividad, perdemos los beneficios que trae esta modalidad, ¿verdad? Un desafío que presenta esta modalidad es con relación a la generación y al control de horas extras, ¿verdad? Porque bueno, yo no voy a estar en la oficina para poder registrar mi ingreso, para registrar mi salida. Es más difícil llevar un control efectivo, ¿verdad? Entonces es importante recordar que esto le va a aplicar la misma limitación de la jornada que los que están en la oficina, ¿verdad? 8 a 18 es lo pactado, salvo motivo extraordinario, vos no deberías estar trabajando después de lo pactado, ¿verdad? Entonces, dado el escaso control que se puede ejercer sobre los horarios del trabajador, en muchas oportunidades lo que hemos visto que resulta productivo, ¿verdad? O sea, es que el empleador cuente con un mecanismo de control sobre el tiempo que el teletrabajador estuvo conectado. Esto en ocasiones es posible mediante accesos a sistemas como proxy, utilización de sistemas tipo el Cisco, VPN, o también una opción ya un poco más drástica, ¿verdad? No siempre muy productiva, es limitar el acceso del teletrabajador a los sistemas de trabajo fuera del horario del funcionamiento habitual de la empresa, ¿verdad? Y por último, también siempre, nunca está de más definir y comunicar políticas, dictar capacitaciones a los teletrabajadores que generen instancias de acompañamiento, feedback, monitoreo y seguimiento de lo que es la experiencia del teletrabajo por parte del teletrabajador, ¿verdad? Siempre esto para lograr medir de manera efectiva lo que continúa siendo la productividad del teletrabajador. Ahí podemos seguir, Juan. La privacidad del teletrabajador. Para que esto resulte productivo, el teletrabajo, que sea beneficioso para ambas partes, que yo me quede en casa trabajando, que no deba ir a la oficina, vamos a destacar, ¿verdad?, dentro de eso la mejora en la calidad de vida y del teletrabajador, con el consecuente aumento de la productividad de este, ¿verdad? Para mantener este balance de lo que es el aumento de productividad respetando la calidad de vida, es importante que el empleador, que la empresa, respete lo que es la vida privada del teletrabajador, los tiempos de descanso y el reposo de la familia de este, ¿verdad? Yo sé que ha sido un punto muy difícil para las personas que del día a la noche migraron a la modalidad de teletrabajo, poder encontrar un balance entre lo que es la oficina, lo que es la casa, separar los tiempos. Ha sido un gran desafío que muchos han encaminado de la mejor manera, ¿verdad? Lo que hace la ley, en este caso de teletrabajo, es que disponer que los sistemas de control que vaya a ser utilizado por el empleador, que está destinado a la protección de sus datos, de sus bienes, debe salvaguardar los derechos de intimidad del teletrabajador y de la privacidad de su domicilio, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No puedo yo agarrar y poner una cámara, una webcam detrás tuyo, detrás de tu escritorio que está en tu sala para ver si estás trabajando o no estás trabajando. Ahí estamos violando ya normas constitucionales que garantizan el derecho a la privacidad, ¿verdad? Sí, hemos visto que la utilización de control vía aplicaciones, que puede ser el control de pantalla del ordenador, sobre las herramientas de trabajo que proporciona el empleador, ¿verdad? Eso se ha utilizado, de hecho que se utiliza y no va en contravención de ningún derecho laboral. No estamos invadiendo la privacidad de la persona, ¿verdad?
Juan, ¿podemos pasar? El punto de seguridad, salud, higiene laboral, que es lo que mencionaba al comienzo de la charla, que es un punto que resta por reglamentarse en lo que refiere a visita del empleador al domicilio del teletrabajador. Tenemos que aguardar ahí la resolución que nos indique cuál va a ser el procedimiento para hacer esto, ¿verdad? En cualquier caso, ¿verdad? El empleador sigue siendo responsable de asegurarse que el teletrabajador tenga todas las condiciones de seguridad, salud, higiene que sean adecuadas en el lugar donde éste está desarrollando sus funciones. Normalmente es el domicilio de este. Ahí, por ejemplo, es interesante recordar que el teletrabajo no se limita a aquellas tareas que requieren al trabajador estar conectado a una computadora. Vamos a un ejemplo que probablemente un diseñador web no precise de mayores elementos de seguridad para trabajar, pero a diferencia de un diseñador o un ingeniero que trabaja en una impresora 3D en su domicilio, sí son diferentes o sea, las medidas de seguridad que se debe adoptar, ¿verdad? Entonces, el empleador es quien debe informar al teletrabajador de la política en materia de salud y seguridad en el trabajo, que en el trabajo hablamos de lo que es el domicilio, y cuáles son los protocolos vigentes en ese ámbito, ¿verdad? En caso, lo que son las enfermedades de trabajo, va a aplicar lo mismo para el teletrabajador que para la persona. No solo accidente de trabajo, sino todo tipo de reposo, beneficio que otorga la seguridad social, ¿verdad? Al igual que todo trabajador asalariado que presta servicios en virtud a un contrato de trabajo en el local de la empresa, el teletrabajador sigue siendo un beneficiario de la seguridad social obligatoria, que es el IPS, ¿verdad? Esto que, o sea, son incluidos en forma obligatoria dentro del régimen del seguro social, al ser personal en relación de dependencia, ¿verdad? Los teletrabajadores, entonces, al estar en nómina del IPS, tienen acceso a los mismos beneficios de corto y largo plazo que establece la seguridad social. En caso de que ocurra, de que se enferme el teletrabajador, sufra un accidente de trabajo, que vamos a conversar en un segundito de qué es un accidente de trabajo estando en casa, es responsabilidad del trabajador comunicar al empleador que sucedió, algo, que amanecí engripado, que me caí de la escalera, lo que sea, quien el empleador luego tiene que realizar los trámites de comunicación al Ministerio del Trabajo y al IPS. El punto de accidentes de trabajo, que realmente no es algo nuevo, ya, porque si bien esta ley es nueva, ya la aplicación del trabajo sí tiene unos poquitos años atrás. Cuando hablamos de un accidente de trabajo, si el teletrabajador sufre un accidente durante el horario de trabajo, por más de que esto ocurra en su casa, la peluquería, en otro lugar, el empleador está obligado a comunicar que ocurrió este accidente, informar los términos de lo que ocurrió, dónde ocurrió, al IPS, y el IPS va a ser quien finalmente dictamine sobre si procede o no tratar el caso como un accidente de trabajo o como un accidente común, ¿verdad? Y como último punto de este capítulo, lógicamente el acaecimiento de alguno de estos riesgos señalados suspende automáticamente el contrato de trabajo, ¿verdad? Si yo comunico que estoy enfermo, la empresa va a comunicar al IPS que estoy enfermo y no debo trabajar. O sea, el teletrabajador no tiene que trabajar porque de hecho que va a estar recibiendo un subsidio del IPS justamente por no trabajar, ¿verdad? Entonces, ese también es un punto siempre a tener en cuenta que puede terminar en contingencias para la empresa, porque sí hemos visto también situaciones de casos, por ejemplo, del trabajador que está enfermo, se comunica el reposo, pero el del trabajador sigue trabajando. Genera un riesgo para la empresa no solo de cara al trabajador, sino también ante el IPS, ¿verdad? Un hecho es pasible de multas. Juan, ya avanzamos, por favor. Términos de costo con infraestructura para el trabajo remoto.
este es un tema, o sea, de si tengo que pagar o no tengo que pagar. Si yo, empleador, tengo que pagarle el internet, la luz, tengo que pagarle el monitor que compró, la silla que compró, la respuesta es no, no hay obligación no hay obligación de que el empleador reembolse estos gastos. Lo que nosotros siempre recomendamos en estos casos es cuando hacemos de una migración, ¿verdad? Yo hasta el lunes estuve en la oficina, a partir del viernes voy a trabajar en casa. Lo recomendable en estos casos es estimar el costo de antemano, establecer una compensación mediante un monto fijo en el contrato, si fuera el caso, o lo haces en una carta de comunicación puesta a disposición de una determinada suma de dinero, con la cual el teletrabajador va a condicionar su lugar de trabajo y luego rendir los gastos en los que incurrió al empleador. Esto va a ser un pago no salarial, ¿verdad? No implica aporte al IPS, no forma parte de la compensación del teletrabajador por su servicio. También la instrumentación de esta manera, cuando hablamos de reembolso de gastos, se vuelve un gasto deducible para la empresa al momento de liquidar lo que es el IRE, que es el impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Juan, ahí podemos avanzar. Los aspectos más resaltantes de la ley, ¿verdad? La ley no modifica, si yo como venía haciendo ayer, a como lo vengo haciendo hoy en teletrabajo, como lo hice en el 2020, como lo voy a hacer en el 2021, no modifica lo que son las condiciones de trabajo vigentes. No hay una variación sustancial en la manera en que las empresas lo venían haciendo y cómo lo van a hacer en adelante. El aspecto más resaltante, creo yo, de esta ley es lo que comentábamos por último, que queda a voluntad de las partes las condiciones que van a regir el teletrabajo. Todo lo puedes acordar antes. Como empleador, sí debes acordarlo antes para evitar luego cualquier tipo de discusión, de reclamo. O sea, y hablamos de las condiciones para revertir lo que va a ser el horario de trabajo, las políticas que yo teletrabajador tengo que seguir. Y lo último que tocamos fue el tema de costo, ¿verdad? ¿Te voy a pagar o no te voy a pagar? Queda sujeto a lo que decían las partes. Entonces, o sea, como regla de oro, es sumamente importante que el acuerdo inicial de teletrabajo establezca cuáles van a ser las condiciones que van a regir esta modalidad. Y nada, ¿verdad? En conclusión, vamos viendo que la regulación del teletrabajo es un importante paso hacia la flexibilización de nuestro mercado laboral, que es lo que nos va a ir haciendo migrar de lo que es la vieja costumbre de necesariamente el trabajador tiene que estar presente en el establecimiento del trabajador, registrando ingresos, cumpliendo un horario, o sea, es siempre sujeto al control personal, ¿verdad? Vemos que, o sea, el mundo se encuentra en un proceso de digitalización, de automatización de los procesos, de todo, ¿verdad? Entonces, estas prácticas comunes veo que van envejeciendo aceleradamente en varios países. Si bien Paraguay fue uno de los primeros en contar con una ley específica de teletrabajo en la región, en lo que es el resto del mundo sí data de años atrás la regulación de este tipo, ¿verdad? Lo que da surgimiento a un paradigma productivo asociado a la evolución tecnológica, ¿verdad? Y para cerrar, ¿verdad? Mi opinión que para Paraguay, como país en desarrollo, este tipo de trabajo, o sea, la modalidad de teletrabajo va a ser una gran oportunidad de aplicación de estas automatizaciones de las tecnologías digitales, con las cuales las labores tradicionales podrían migrar hacia la producción, la prestación de bienes y servicios con mayor valor agregado. Juan, ahí creo que pasamos a la última. O sea, sí, bueno, más o menos lo que ya venía mencionando, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora con el teletrabajo en Paraguay? Muchas de las empresas, después de haber probado forzosamente lo que fue el 2020, han adoptado esta modalidad, ¿verdad? Algunas continúan al 100%, con el 100% de sus nóminas,
Otras empresas están haciendo el trabajo en cuadrillas, continúan haciendo de esa manera. Otras que necesariamente deben volver a la empresa, tienen a los operarios en la línea de producción, pero la parte administrativa continúa en un régimen de teletrabajo. Y inclusive tenemos empresas ya que están contratando 100% de teletrabajo, contratan una nueva contratación desde hoy que se encargue de cierto aspecto del negocio desde su casa, trabajando desde su casa. Debido a que o sea, la legislación sigue siendo muy nueva, ¿verdad? No tenemos todavía casos emblemáticos, jurisprudencia sentada en tribunales sobre algún tipo de conflicto que haya sido derivado de esta modalidad, ¿verdad? Resta sentarse a esperar y ver cómo va tratando el mercado este tipo de conflictos si llegasen a suscitar, ¿verdad? Juan, ahí sí pasamos. Bueno, ahí llegamos al final. Paula, no sé si vos querés pasar a lo que son las preguntas. Sí. Como no, muchas gracias Matías por esta presentación tan completa. Realmente es un tema que amerita hacer un análisis en el interior de las empresas, empresas de todos los tamaños, porque implica una rotación en la modalidad, como bien explicabas, y hay circunstancias que, bueno, únicamente en la praxis se podrá ver cómo se van dirimiendo. Yo sé que hay un poco de preocupación en torno a la cuestión relacionada a los accidentes laborales, por ejemplo, y cuáles son los mecanismos con que cuentan los empleadores para poder asegurar el entorno del hogar en el cual el teletrabajador, en este caso, muchas veces desarrolla su labor, sea un lugar efectivamente seguro para él. Pero bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat que la formula Diego Florentín. Buenas tardes, en mi caso tengo ya firmado el contrato laboral. ¿Debería realizar un anexo al contrato si migramos al teletrabajo? Y si es así, ¿qué ley debo tener en cuenta? Mira, respondiendo a la pregunta de Diego, ¿verdad? Hay veces donde sí es necesario firmar un anexo, hay veces donde no, depende de cómo lo está tratando. Pero sí, en términos generales, sí es conveniente firmar este anexo al contrato, que se trate de un anexo de teletrabajo, ¿verdad? Que vamos a establecer las condiciones que estábamos viendo, vamos a poner cómo se va a regir esta modalidad, establecer cuál va a ser el horario, qué herramientas le di a mi trabajador. Eh, y otra vez, volviendo también a lo que mencionaba Paula, las recomendaciones y las políticas de salud y seguridad que tiene la empresa para que el trabajador esté consciente de ellas, que registro de que por más de que me fui a trabajar desde casa, yo empleador cumplí, le informé de qué tiene que tener en cuenta, cuáles son las condiciones. Y la ley a tener en cuenta es siempre el Código del Trabajo y la ley de teletrabajo, que es de la que estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, no hay otra pregunta en el chat. No sé si de pronto alguna persona tiene alguna que quiera formular a viva voz. Bueno, parece que estuvo muy clara la presentación, Matías, por lo cual te agradecemos nuevamente. Le quiero pedir a todos, por favor, si pueden completar esta encuesta de satisfacción que estamos poniendo ahora mismo en el chat y que nos va a servir para poder realizar eventos de este tipo de forma periódica, sabiendo de antemano cuáles son las necesidades de ustedes y bueno, poder satisfacer estas necesidades de formación a través de estas actividades que seguiremos realizando en la Unidad de Inteligencia Estratégica de la Unión Industrial Paraguaya. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Por favor, no se olviden, sería muy importante que completen esta encuesta. Y muchas gracias también al Estudio Jurídico Ferrere, Matías, a vos especialmente.
sí queda grabada y justamente está respondiendo el compañero. Así que bueno, gracias Matías, gracias a todos y que tengan un excelente resto de jornada. Hola Gracias. Paula, antes, perdón, Matías, ¿cómo están? Muchas Bien, gracias a gracias. todos por conectarse. Antes de finalizar, queremos también pedirles si es que pueden conectar sus cámaras, por favor. Ah, Queremos ver la fotografía, importante. súper importante para poder registrar. El material sí queda grabado. De hecho, nosotros vamos a subir, tenemos un canal de YouTube, la Unión Industrial Paraguaya tiene un canal de YouTube, vamos a editar un poco, vamos a subir el material y por supuesto después lo vamos a compartir.